Buenos días, bienvenidos. Espero que estéis genial y con ganas de poder escuchar este séptimo caso clínico que se va a tratar de una rotura del tendón del aductor largo, ¿vale? Una rotura en un futbolista en un mecanismo lesional bastante atípico, pero bueno, que ahora veremos qué características tiene. Adelante. Os presento el caso. Es un paciente futbolista, hombre de 29 años, que nos acude a la consulta a la semana del evento desde la lesión, ¿de acuerdo? El mecanismo de lesión es claro, es un paciente que es verdad que, como vemos aquí, tenía cierto antecedente de síntomas inguinales, por lo tanto es posible que de antemano este tendón del aductor largo pudiese tener cierta degeneración, ¿vale? Tendinosa, y de ahí el dolor posiblemente tendinopático de este paciente, pero bueno, sin mucho más aviso que eso, el paciente realizó un salto por encima de un rival por no pisarle y a la hora de caer hizo un apoyo unipodal con una pierna y en la recepción del salto su pelvis, vamos a decir que se anteriorizó bastante por un empujón que le dieron y en ese momento del apoyo unipodal con la anteriorización de la pelvis brusca notó un dolor agudo y totalmente incapacitante en la zona inguinal derecha. Como veríamos, aunque no sea este el caso, como veríamos en este futbolista que nos aparece en la imagen. Como os digo, lo tuvieron que cambiar de inmediato, tenía total incapacidad de moverse y en cuanto ya se enfrió, ya ahí no os quiero ni contar, ya el pobre necesitó andar en muletas y bueno, con mucha incapacidad. Al día siguiente me contaba que tenía imposibilidad incluso de levantarse de la cama sin ayuda, una gran cojera que se mantiene a la semana cuando viene y, y un dolor también en la zona abdominal derecha que prácticamente le imposibilitaba estornudar, reírse, este tipo de... Entonces, bueno, el paciente vino bastante preocupado y esto es lo que le hicimos en la exploración física. Se le veía una tumefacción en la zona inguinal derecha y una leve hinchazón, sobre todo dolor en la inserción en la rama púbica derecha, en la inserción del aductor largo, dolor que también, como os digo, asciende hacia el abdomen derecho, más que a la palpación, a la contracción. Una vez realizando ya test isométricos, ¿no? Como el que veis en la imagen, incapacitante por completo, o sea, no podía ni hacer una leve fuerza por el dolor que le generaba, por lo tanto impotencia, por lo tanto squeeze test de aductores todos muy positivos, todos los que están descritos tanto en extensión de rodilla y cerrar como en flexión de rodilla y cerrar en todos los ángulos, era incapaz, no se le podía estirar el aductor de ninguna manera. Y también en esa posición que vemos en la imagen, al realizar un test de flexión abdominal, también reproducíamos los síntomas, tanto en flexión a nivel recto como en flexión oblicua para testar los oblicuos. Le dolía prácticamente todo. Vamos a hablar un poco primero de la anatomía del aductor largo para poneros en contexto para que luego podamos entender. El aductor largo es un músculo que nace en una tuberosidad que tenemos aquí anterior de la rama púbica, ¿vale? Llega a esa inserción de una manera muy tendinosa, ¿vale? A nivel superficial y nivel profundo, aunque al hueso por encima le llegue un tendón, por debajo el músculo llega siendo bastante muscular, ¿vale? Luego lo veremos. Ese tendón que se nos inserta en la rama púbica luego se convierte en intramuscular, en una aponeurosis intramuscular como veis aquí. Luego tenemos un buen vientre muscular que al final termina dando una inserción periférica ya en la línea áspera. ¿De acuerdo? Aquí podemos tener en este artículo imágenes de CAER donde se aprecia cómo el nivel músculo llega desde profundo y el tendón se va a convertir en una aponeurosis interna. Aquí no se ve porque ya entra dentro del músculo, luego en la ecografía lo veremos. Y se ha visto ya que la asociación con el músculo piramidal y el ligamento púbico o sinfisial anterior es muy importante, ¿vale? Y de aquí os recomiendo este artículo que habla del complejo del PLAC, que es el Pyramidalis Anterior Pubic Ligament Adductor Longus Complex, que la verdad es que este concepto por primera vez se lo escuché a nuestro gran amigo Miguel Moreno, que desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte, ¿vale? Que es un fenómeno.
Y bueno, empecé a estudiar un poco el tema, el término este del plaque, porque se lo escuché a él. Y es verdad que me cuadra ahora más porque este tipo de pacientes con tendinopatías del aductor largo o roturas de este tipo, como los que vamos a ver, cursan también con dolor en la rama púbica, porque es algo que siempre, ¿no? Esas tendinopatías aductoras, las clásicas pubalgias, cursan muchas veces con dolor abdominal y siempre, bueno, pues le acusamos al edema óseo que se ve en resonancia y demás, pero bueno, puede algo tener que ver este complejo que vemos aquí. La importancia veremos de si se mantiene ese concepto anatómico que hace que sea todo un complejo, si se mantiene intacto, puede hacer que no haya una retracción tan brusca del aductor largo como pasa en el caso este. Si además de la desinserción hay una rotura del plaque, pues nunca mejor dicho, un plaque del plaque, entonces sí que habría una retracción del aductor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un esquema de lo que sería el aductor largo, como os he enseñado antes. De la rama púbica tenemos el tendón, el cual al principio genera una aponeurosis superficial, ¿vale? A nivel de la superficie, que luego va entrando y convirtiéndose en una aponeurosis central hasta terminar más o menos en su tercio distal. Luego ya es un vientre muscular que se va a insertar mediante un tendón lineal en la línea áspera del fémur. Si le hacemos cortes a esta imagen para que luego os podáis ubicar mejor en los ejes cortos que haremos en la ecografía, esto es lo que veremos. A esta altura, si realizamos un eje corto, solo veremos tendón. A esta altura veremos un músculo, el cual tiene una aponeurosis, ¿vale? A nivel superficial muy potente. Iremos haciendo un barrido hacia abajo y ya veremos que la aponeurosis ya empieza a ser una aponeurosis central o intramuscular y que si vamos ya a la parte más distal solo nos encontramos con la musculatura. ¿De acuerdo? Esta diapositiva me parece importante para que luego podáis seguir el eje corto de la ecografía sin problema. Aquí tendríamos la imagen de referencia, cómo ponemos al paciente para realizar un eje corto primero directamente el aductor largo, porque para mí es el músculo de los aductores más fácil de reconocer. Recordar que tenemos 5, el aductor mayor, el aductor breve, el aductor largo, el gracilis o recto interno y el pectíneo. ¿De acuerdo? El que más se lesiona con diferencia, los estudios lo avalan en los deportistas, es el aductor largo y por tanto yo siempre empiezo valorándolo. Aunque se puede hacer el clásico la clásica búsqueda de imagen en rayos de sol, donde se pone al gracilis como si fuese el sol y luego el primer rayo es el aductor largo, el segundo rayo es el aductor breve y el tercer rayo es el aductor mayor. Aunque es muy interesante valorarlo al principio así, yo es verdad que tengo siempre como referencia el aductor largo directamente. La imagen que obtendríamos sería esta, donde vemos aquí todo el vientre muscular con su aponeurosis a este nivel central, por lo tanto sería una imagen a este nivel, ¿veis? ¿Vale? Por debajo tendríamos al aductor breve. Aquí tenéis un vídeo. Haremos empezar de aquí, barreremos hacia proximal hasta que veamos solo que aparece esta aponeurosis a nivel superficial y luego ya el tendón y luego haremos un barrido hacia distal hasta la inserción en la línea áspera. Aquí lo tenéis, vamos hacia proximal, la aponeurosis se va a hacer cada vez más superficial y potente, volvemos hacia atrás. Aquí ya la aponeurosis termina, solo tenemos vientre que se hace cada vez más pequeño y nos llega aquí a la línea áspera del fémur. Volvemos hacia proximal y volvemos a la imagen de referencia. Luego veremos mejor imágenes insercionales. Aquí tenemos un eje largo donde podemos ver, como os decía, que desde profundidad el vientre del aductor largo llega siendo hasta la rama púbica un ente muy potente a nivel muscular y que aquí a nivel superficial, la aponeurosis superficial que luego se convertirá en aponeurosis intramuscular, nos genera aquí el tendón y toda la inserción del aductor largo a este nivel. Esta imagen, que en el momento que recopilé esta imagen no lo tenía claro, entiendo que tiene que ser la conexión entre el aductor, el ligamento púbico anterior y el piramidal. Por lo tanto, el plaque será aquí. Y una buena manera de valorar si hay lesión o no es generando una contracción, cuando hay una rotura aquí, viendo todo este complejo, no solo quedándonos aquí, y viendo que si aquí hay una rotura, es mucho más probable que esto se retraiga. Porque si hay una rotura aquí, pero se mantiene esta conexión tan potente a nivel proximal, no generará
tal grado de retracción. Y por eso creo también que a este paciente, como no tenía una rotura del plaque y se le quedaba en su sitio, por eso tuvo tanta tensión durante tiempo. Hay veces que las cirugías que se hacen de este complejo, ¿no?, en tendinopatías aductoras de futbolistas, ya hacen una sección para que se retraiga el músculo y deje de dar esa tracción y tensión sobre la rama púbica. Aquí tendríamos cómo se pinta esto en imágenes. Aquí para la siguiente añadiremos el tema del plaque, ¿vale? Pero bueno, lo digo ahora en voz. A nivel de patología, para mí, muy importante primero, si queremos hablar sobre patología inguinal, leer, o sea, conocer el artículo del agreement que hicieron en Doha en el año 2015, donde de esa mal llamada, en mi opinión, pubalgia, porque el paciente que a mí me llega diciendo, tengo una pubalgia, yo siempre de bromas, antes de explicarle bien las cosas, les digo, pues eso es solo un poquito más específico que decir que tengo dolor de cuerpo, porque el pubis abarca, ¿no?, la pubalgia, mejor dicho, abarca tanto que realmente para mí decir que un paciente tiene una pubalgia es prácticamente no decirle nada. Por lo tanto, este artículo lo que hace es, hicieron un consenso donde ya intentaron diferenciar entes diferentes en lo que es el dolor inguinal. Entonces, hablaban del pubic related growing pain, es decir, del dolor púbico relacionado, perdón, del dolor inguinal relacionado a la sínfisis del pubis, del adductor related growing pain, que sería en este caso, pues tanto las tendinopatías aductoras como las roturas aductoras y demás, el inguinal related growing pain, ¿vale? Que sería, es que en castellano la ingle y inguinal es parecido, en inglés groin y inguinal se diferencia. Pero bueno, sería dolor inguinal relacionado con el conducto inguinal, y por último también tendríamos el dolor inguinal asociado al iliopsoas. Y también, si me permitís, yo ahí metería la cadera, ¿vale?, la articulación de la cadera. Por lo tanto, un artículo muy interesante. Aquí tenemos una imagen de otro artículo también, donde simula una avulsión del tendón aductor de la rama púbica, ¿vale? Y aquí estaría el complejo del plaque aquí, y esto es la avulsión respecto a esta zona, ¿vale? Por lo tanto, si vamos ya a la imagen ecográfica, aquí veremos un eje corto ya en la zona bastante arriba. Aquí tenemos ya casi prácticamente todo tendón, aunque hay algo de músculo por aquí, por lo tanto es la zona prácticamente proximal. Aquí vemos integridad en esta zona del tendón, pero aquí ya, donde ponemos el asterisco, está la zona de la rotura. Si esto le hacemos un eje largo, veremos cómo viene a nivel muscular el aductor largo por todo esto, cómo viene el tendón aquí estaría la rama púbica, y todo esto es la zona de la rotura, sobre todo aquí. Os digo que este paciente no tuvo una retracción, por lo tanto la unión con el plaque a este nivel, que sería más ya hacia proximal hasta llegar al piramidal, no al piriforme, ¿vale? El piriforme es un pélvitro anterior y el piramidal es el músculo que está anterior al recto anterior, aquí. Entonces parece que por eso conservó por lo menos el sitio, ¿no?, el aductor, aunque tuviese una rotura muy importante. En el vídeo veréis, y lo repetiré otra vez, cómo subimos en eje corto y el tendón se desestructura por completo hasta llegar aquí a la rama púbica. Le doy de nuevo. Músculo todavía, ya todo se va convirtiendo en tendón y la lesión aquí, a este nivel. Y en eje largo vamos a ver una contracción donde claramente aquí se aprecia la rotura, y aquí en todo esto cuando se realiza la contracción isométrica. Aquí vendríamos otra vez con todo lo del aductor, el tendón que se va a insertar la rama púbica, este tendón que luego generará esta aponeurosis intramuscular, y la rotura del propio tendón a este nivel, que parece que conserva la zona del plaque, como decíamos. Le damos de nuevo. Aquí hay una contracción, pero si veis se mantiene esta parte más superficial, por eso es lo que se agarra. Pero aquí, claramente, ahí veis la zona de rotura, ¿de acuerdo? Todavía se va a ver más claro porque le planteamos una infiltración de plasma rico en plaquetas para intentar ayudar un poquito en la recuperación de esa rotura. Y en la infiltración que le realizó el doctor de la Fuente se ve claramente cómo al meter ese plasma
todavía se aumente y se diseca más el espacio de la rotura, como veréis en la imagen. Aquí veis la aguja y ahora enseguida se verá cómo entra ahora el líquido del plasma y cómo nos hace ver mucho mejor la rotura y, insisto, la zona del plaque se mantiene íntegra y por eso es que no hay una retracción. Este paciente no es algo que haya pasado ahora, pasó ya hace unos meses, por lo tanto sé que tardó mucho tiempo en poder quedar bien. Terminó por otra vez jugar a fútbol, pero estuvo unos 5 o 6 meses con grandes problemas de tensión, dolor, incluso en algún momento se planteó la intervención quirúrgica, pero bueno, el paciente no quería, yo tampoco creía que era en este momento buena idea. Con mucha paciencia, ejercicio y trabajo de fuerza consiguió darle la vuelta a la situación. Pues eso, entonces como me parece que es una imagen muy vistosa y además que aprendemos un concepto nuevo que es el plaque, de nuevo, gracias Miguel por habernoslo enseñado en la quedada que hicimos en La Rioja. Pues eso, entonces, bueno, aquí os dejo si queréis la bibliografía, por si queréis leer un poquito sobre el tema. Y nada, pues nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias por el interés y la atención como siempre. Y nada, hasta la próxima. Os repito como siempre, si tenéis algún interés específico de algún caso, escribirme o al correo o aquí en el comentario, me da igual, e intentamos hacer un caso que esté relacionado con la inquietud que tengáis, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo a todos, feliz miércoles.